más hermosas que encontramos ahí. En Mateo 29:11 dice, en la traducción del lenguaje actual: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro y un bienestar. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y como Él dice en su palabra, no es un plan de mal. Aquí hay muchos jóvenes que estamos culminando una semana de jóvenes, que son jóvenes con propósito, y tenemos que saber que el propósito de cada uno de nosotros, Dios ya lo tiene escrito. Simplemente tenemos que aceptarlo y aferrarnos a ese propósito que Él tiene para nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y ese plan especial es que nosotros seamos portadores de paz, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Así como Él vino al mundo y fue un portador de paz, Él quiere que usted y yo seamos así. La bienaventuranza que encontramos en Mateo 5, 1, 12 al 9, son de entrada del llamado y espléndido sermón del monte. Muchos dicen que todo aquel que lee el sermón del monte saca todo el beneficio que hay en la vida completa, porque son tantas las enseñanzas que Cristo trajo en este sermón, y ahí podemos resumir todo lo que dice la Biblia. Y aquí no encontramos simples ideas, sino la experiencia de quienes, mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo, viven anticipando la vida en el cielo aquí en la tierra. Usted anticipa la vida del cielo aquí en la tierra cuando usted pone el carácter que Cristo tiene en su vida. Cada bienaventuranza es un peldaño en la escalera espiritual que nos acerca más a Jesús y nos prepara para su pronto regreso. En otras palabras, Jesús nos muestra en el sermón del monte que nosotros debemos servir al prójimo y debemos ser pacificadores en este mundo lleno de odio, lleno de maldad y lleno de crueldad. Como jóvenes definidos con propósito, y cuando digo jóvenes me refiero a toda la iglesia, porque en la iglesia le asisto a jóvenes ya mayor de edad, es aquel que pasa de 100 años, ya lo mismo que no está ahí. Yo le estoy diciendo, desde que tengo 6, 7 años y esa mujer está durita. Dios la bendiga y le dé muchos años de vida. Y dentro de las bienaventuranzas está la que leímos anteriormente, que encontramos en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta no es una simple bienaventuranza, es un llamado profundo, radical y contracultural a demostrar el carácter de Dios en un mundo roto. Y hoy veremos qué significa ser un pacificador, cómo se ve esto en la Biblia y cómo podemos aplicarlo en cada una de nuestras vidas. Pero antes de esto vamos a tener una oración en nuestro Dios. Oremos. Buen Dios de amor y misericordia, dice a la honra y gloria de todos los cielos. Gracias, Señor, te damos por estar en tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga palabra de vida y nos permita cada día acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser un pacificador? La palabra pacificador viene del griego eokoios, que significa el que hace activamente la paz. ¿Qué significa ser activamente la paz? El que vive en paz con todos. Es el que evita pleitos o el que trabaja en la reconciliación. No es el que cae ante el pecado para ofender al otro, porque muchas veces, tratando de no buscar ofender al otro, callamos ante las cosas que están mal. Eso no es el pacificador. El pacificador trabaja para restaurar relaciones rotas. Es el que promueve la reconciliación entre Dios y el hombre, y el que vence el mal con el bien. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios viene a buscar a su pueblo, Dios viene a buscar a sus hijos, y los hijos de Dios irradian paz. Muchos vivimos atados al rencor. Uno, dos, gracias. Muchos vivimos atados al rencor, atados a algo que sucedió en el pasado, pero el pacificador decide perdonar, porque eso es lo que Dios nos ha enviado a hacer, y por nuestra salud espiritual. El que no tiene paz en su corazón no tiene salud espiritual. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y así es como Cristo quiere que actuemos, que cada uno de nosotros tiene el orgullo
que no valora lo que es el pacificador. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos nosotros. Siempre y cuando sea posible, usted tiene que dar el primer paso. Dios le envía a usted a que usted sea esa cara de paz en el reino. Nuestro trabajo es, si fallamos, pedir perdón. Pero incluso cuando nos fallen a nosotros, acercarnos a esa persona, y si podemos mediar y traer paz a nuestras vidas, también dar ese paso. El pacificador no espera que las cosas se arreglen solas. El pacificador se involucra, ora, dialoga, busca y une a las personas, así como Cristo lo hizo aquí en la Biblia. Amén. Como iglesia que espera a un Cristo vivo, el mensaje del pacificador es Cristo. Y en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y siguen la iglesia. Como adventistas, esto es uno de los pilares de nuestra iglesia. Pero tenemos que entender que Jesús va más allá. Y en Mateo 5:22 nos dice: todo aquel que se mova en contra de su hermano será culpable de juicio. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que al actuar en contra de nuestro hermano, muchas veces por cosas que no lo hace sin darse cuenta. En mi caso, muchas veces yo estoy peleando o corrigiendo a uno de mis niños y quizá alguien me saluda y yo lo saludo con mala cara o algo. Nosotros no sabemos qué le está pasando al otro y muchas veces lo juzgamos, dejamos de hablarle, dejamos de ser amigables con ellos por un momento de ira que todos somos humanos y tenemos que saber que Dios está trabajando en nuestras vidas y nos está tratando de cambiar poco a poco. En la Biblia encontramos varios ejemplos de pacificadores, y incluso el mismo tema que trata uno de lo que yo voy a tratar en esta mañana. En Génesis 13:5-11 encontramos la historia de Lot y Abraham. Todos fueron bendecidos grandemente. Vemos cómo sus posesiones llegaron a ser tantas que Abraham y Lot, o sea, los pastores de ellos se peleaban porque todo lo que ellos tenían no cabía allá donde ellos estaban. Abraham, al ver esto, siendo el hombre mayor y el que tenía la decisión, decidió actuar como pacificador. Y vemos que en Génesis 13:8-9 dice: Abraham habló: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque nosotros somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueses a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham actuó como un pacificador, y como cada uno de nosotros deberíamos actuar delante de los ojos de Dios. Y ese es el acto de amor que muchas veces nos hace falta en nuestras familias. Muchas veces, por cualquier discusión, por cualquier error que cometamos, preferimos pasar los días sin hablar con nuestra esposa, sin hablar con nuestros hijos, sin hablar con cualquier vecino familiar, con quien tengamos cualquier cosa, por el simple hecho de no ceder, por el simple hecho de no perdonar, por el simple hecho de no ser humildes y de conocer que como seres humanos en un mundo caído podemos fallar. También encontramos el ejemplo en la Biblia de José y sus hermanos, registrado en Génesis 45:4-8. Y este es un gran ejemplo para nuestros jóvenes. El mismo tema de hoy habló bien de él, que decía que Dios tenía un plan para José. José era un hombre con propósito y todos conocemos su historia. Sus hermanos lo vendieron, tuvo que pasar muchísimas calamidades, fue preso, fue culpado injustamente, pasó por mucho, pero ese no era el plan que Dios tenía para él. El plan de Dios era diferente, y vemos cómo José pasó de ser ese joven que fue vendido a Egipto a ser el gobernador del país más grande de aquella época. Pasó a ser el gobernador de Egipto. En cambio, sus hermanos seguían en una condición de precariedad. Esta condición hacía que José tuviera todo el poder para poder vengarse de ellos. Ellos necesitaban comida, necesitaban alimentos. Y en esa historia, si todos la leemos, nos vamos a dar cuenta que quien tenía dominio de los alimentos era José. Él bien pudo haber dicho: no, estos fueron los que me llevaron, los que me vendieron, los que me maltrataron, los que me ultrajaron. Pero no, José era diferente, porque José tenía a Dios en su corazón. Él sabía que el propósito que Dios tenía en su vida era diferente. Él les dijo: no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios que me envió a Egipto, porque él sabía que el propósito de su vida era que yo fuera
salvador de muchas personas. Y vemos cómo a través de los planes que Dios tenía en su vida, muchas personas pudieron alimentarse en un tiempo donde no había alimento en toda la nación. José reconoció la mano de Dios incluso en medio del dolor. Él optó por sanar en lugar de destruir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a reconocer que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas va más allá del sufrimiento, del dolor, de todo lo que nos está sucediendo en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a olvidar lo que en algún momento algún hermano ha cometido contra nosotros? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser humildes y reconocer que nosotros fallamos, que nosotros podemos pasar por dificultades y podemos actuar de manera que hieran a otras personas? Tenemos que ser pacificadores, así como Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Debemos pedirle a Dios el discernimiento necesario para reconocer cuando fallamos y poder perdonar. Yo recuerdo que hace unos 15, 20 años atrás, yo tuve una discusión con un familiar muy cercano. De proyectar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si usted tiene algún percance con su esposo, si usted tiene algún percance con un hijo, donde lleva días sin hablarle, porque usted cometió un error, porque él cometió un error, acérquese a esa persona y dígale: vamos a ver qué tenemos que solucionar, vamos a arreglar esto, porque eso es lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amén. Necesitamos ser humildes para ser pacificadores. Y en la Biblia encontramos el mayor ejemplo de esto. Luego de ser azotado, de ser golpeado, de ser escupido, de ser humillado por todos nosotros, en la cruz del Calvario, Jesús demostró que Él era el supremo pacificador. Vemos en Lucas 23:34, Él les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que Jesús no vino aquí a la tierra a juzgarnos ni a culparnos. Él vino a limpiarnos de todo mal y a reconciliarnos. En la cruz Él demostró los muros que nos separaban de Dios. Él quitó los muros que nos dividían a unos de otros, porque recuerden, solamente se decía el pueblo de Dios, nosotros. O sea, ahora no hay esclavos, ahora no hay judíos, ahora no hay griegos, ahora no hay israelitas, ahora todos tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que es necesario ser pacificadores en este mundo. Efesios 2:14 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús hizo la paz con su sangre y nos invita a seguir sus pasos. Pero tenemos que tener claro que ser pacificador no es nada fácil. ¿Por qué? Porque el pecado daña nuestro orgullo. Nos cuesta dar el primer paso, nos cuesta pedir perdón, porque hay heridas que muchas veces no salen tan simplemente, pero tenemos que hacer que salen, porque eso es lo que Cristo quiere. Preferimos alejarnos o vengarnos muchas veces que reconocer que hemos fallado. El mundo también valora el poder, valora la venganza, valora a quien tiene la razón y no valora la paz. Pero ser pacificador no siempre es fácil. Tenemos que tener claro que ser pacificador, aunque no sea fácil, siempre es de bendición y de bien. Esta bienaventuranza tiene una gran promesa, y es que, como dije antes, seremos llamados hijos de Dios. ¿Por qué seremos llamados hijos de Dios? 1 Corintios 14:33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. El pacificador refleja el carácter de Dios. Y como los hijos